Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Y aquí estamos contándoles cómo empieza este día en lo informativo, este miércoles 28 de agosto de 2024. Hasta las 12:20 les vamos a estar acompañando en todas las emisoras de Onda Cero, los de Más de Uno. Ha vuelto ya la actividad al Congreso de los Diputados, bueno, un poco a medias. Ayer fue la Diputación Permanente la que rechazó las 3 peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre su política migratoria, sobre la fuga de Puigdemont del pasado 8 de agosto y sobre la posición del Ejecutivo ante Venezuela. El Gobierno ha celebrado que el PP haya perdido en el Congreso las 10 votaciones celebradas a instancias de su grupo parlamentario. En las votaciones, Junts ha apoyado las propuestas de comparecencia del PP y así lo recogen hoy los periódicos. Dice La Vanguardia, Junts suma sus votos a la ofensiva de PP y Vox contra el Ejecutivo. El Mundo, Junts abandona al Gobierno en todas las votaciones del Congreso. Exhibe su divorcio del PSOE evitando apoyarle en ningún asunto, ni inmigración, ni Venezuela, ni igualdad. En ABC, Esquerra, Bildu y PNV blindan al presidente y le permiten esquivar al Congreso. Dice el editorial del Español que cuando el Gobierno no da explicaciones, quien sale perdiendo no es la oposición, sino el conjunto de la ciudadanía. El Gobierno dice que presentará los presupuestos, aunque por el momento no tiene los apoyos suficientes. Y mientras presiona a sus socios, ya va abriendo la puerta a una prórroga. Cuenta el editorial de La Razón que en otros tiempos el fracaso con los presupuestos generales del Estado llevaba a la disolución de las Cortes y al adelanto electoral, pero tras la experiencia inicial del sanchismo, que gobernó sus 2 primeros ejercicios prorrogando las últimas cuentas de Mariano Rajoy, las de Montoro, esos tiempos parecen que se han ido ya para siempre. En el caso de Begoña Gómez, la acusación ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que cite a declarar como testigo a David Sanza, una solicitud que ha presentado después de que el ABC publicara ayer que Sanza, que es corredor de seguros y amigo personal de Sánchez, habría puesto en contacto a Gómez con el CEO de Reales Seguros en 2020 para que ella pudiera invitar a la compañía a financiar su cátedra en la Complutense. Cuenta el ABC que en el escrito las acusaciones piden al juez que reclame los correos electrónicos intercambiados entre la compañía y Sanza en relación a la esposa del presidente y en relación, claro, a la cátedra. También proponen que se recopilen los correos que mantuvieron Gómez y la Complutense para la gestión del patrocinio de Reale. A raíz de las informaciones que han salido esta semana sobre el caso de Begoña Gómez, escribe hoy Ignacio Varela en El Confidencial sobre la corrupción. Dice que es racionalmente insostenible defender como normal y aceptable el comportamiento de Gómez desde que su marido y ella se instalaron en el Palacio de la Moncloa. Escribe Varela que hay teóricos que defienden la tesis de que cualquier Estado necesita admitir una cierta dosis de corrupción en su funcionamiento para que éste sea viable y funcione correctamente. Sin embargo, acaban fracasando los estados que superan la dosis inevitable de corrupción y esta acaba contaminando otros ámbitos. Dicho esto, asegura Varela que cuanto mayor es el número de ocasiones en que se menciona el término regeneración democrática, mayor es el grado de degeneración que esta democracia ha alcanzado, sobre todo si lo que pretende el gobierno es regenerar al adversario y no a sí mismo. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado una remodelación profunda del gobierno, del seno del gabinete, tras las controvertidas elecciones de julio. Una remodelación que implica rodearse de figuras afines al chavismo duro. Vuelve al Ejecutivo Diosdado Cabello como ministro del Interior y pone a su vicepresidenta, Abelsi Rodríguez, al frente del Ministerio de Petróleo. Maduro ha enmarcado estos cambios dentro de una nueva etapa que arranca entre sospechas de fraude cuestionada por la oposición y por la comunidad internacional. Para hoy, cuando se cumple exactamente un mes de las elecciones, tanto el gobierno como la oposición han convocado manifestaciones, pero los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, siguen en la clandestinidad.
mientras aseguran ser víctimas de una persecución y acoso incesantes por parte de Maduro. Porque esta persona que encabeza el golpe de Estado desde una cueva escondido, Edmundo González Urrutia, desconoce el poder electoral, desconoce el poder judicial. Él cree que está por encima de las leyes y la Constitución. ¿Cómo se llama eso? Fascismo. Haciendo referencia a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pedro Sánchez, dice hoy Berta González de Vega en ABC que los que resucitaron al franquismo ayudan a mantener con vida al chavismo, que mientras presumen de una ley de memoria democrática o la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, los dos están en el bando de los blanditos, con el dictador Maduro, que ha encarcelado a 1.774 presos políticos. Nada se sabe aún de Zapatero desde hace un mes y Sánchez no tendrá que comparecer en el Congreso para hablar de este asunto. Hay otros temas que se cuelan en los periódicos. El gobierno ha vetado la entrada del grupo húngaro Magyar Wagon en Talgo, sobre el que había lanzado una OPA para controlar el 100% de su capital. Alega el gobierno que hay intereses estratégicos y razones de seguridad nacional insalvables por su relación con Rusia. Dice hoy El País que existen informes del CNI de Seguridad Nacional desde hace meses que alertan de la conexión rusa del grupo húngaro y que el gobierno se apoyó en informes del Centro Nacional de Inteligencia y de Seguridad Nacional para vetar la operación de compra. Y hoy lleva este mismo diario un artículo sobre la desconexión digital. Eso, que a muchos les puede resultar imposible, bien porque no quieren o bien porque no les dejan. Esta semana ha entrado en vigor en Australia la ley del derecho a desconectarse. Los empleados podrán negarse a contestar a un correo electrónico o a una llamada fuera del horario laboral y no serán castigados por ello, algo que recoge en nuestro país una regulación del trabajo que se aprobó en pandemia. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz pretende blindar este derecho a la desconexión, incluso por contrato, según el documento al que ha tenido acceso El Diario. Un documento expuesto por el Gobierno en la mesa de negociación para la reducción de la jornada laboral, esa que se va a retomar el próximo mes de septiembre. Según una encuesta de Infoyox, el 48% de los encuestados se siente con la obligación de responder cuando les contactan fuera del horario laboral. Para 2 de cada 3 de los mandos intermedios encuestados, el derecho a pagar los dispositivos es un lujo inalcanzable. Recoge hoy El País que el mundo del periodismo y la publicidad son sectores que batallan mucho con la desconexión. Sin embargo, el de la sanidad es el que más la sufre, esta invasión de la vida privada, en especial las enfermeras y los enfermeros. Recoge el caso de una chica que dice que desde que existe WhatsApp se siente obligada a contestar los cambios de horario. Llamen y ese por favor es un poco obligatorio, así que muchos que hacen se desinstalan WhatsApp y otros dejan directamente la profesión o se jubilan antes. Por si no lo saben, los sindicatos recuerdan que no hay obligación de contestar. Miguel Ondarreta, Más de Uno, Donde Alsina. Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días, Miguel Ondarreta. Te veo que vienes ahí con unos gorilas. Sí, porque se acerca la vuelta al cole. Y con ella una nueva aventura para nuestros hijos. Calza a los más pequeños con gorila, los colegiales que están fabricados para resistir un uso intensivo a la vez de proporcionar libertad de movimiento, estabilidad y comodidad durante todo el día. Los zapatos gorila cuidan del bienestar y desarrollo de los pies de los niños desde 1942. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías, los de la pelotita verde. Ocho y 39, 7 y 39 en Canarias, tiempo ya para la tertulia aquí en Más de Uno, tiempo para saludar a mis compañeros. May Mariño, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Toni Bolaño. ¿Estás por ahí, Toni? Que te oigo. Estoy. Estás. Bueno, estoy, Javier, pues que ya has desconectado digitalmente, ya estás fuera de horario. Es que creo que el nivel de humedad que tenemos en Barcelona nos afecta a todos. Sí. Los cacharros estos de sonido también. Veía yo esta mañana que ya estabais con 24 grados a las 7 de la mañana, no está nada mal. Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pero que se está acabando agosto ya, que estamos ya 28, quedan 3 días, por favor. Pero ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado con el calendario? Qué velocidad, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho para que vayan pasando las semanas así de esta forma? Bueno, esta ya va volviendo, la actividad, lo estamos contando esta semana, venimos calentando ya motores con esto de la política. Ahora enseguida vamos a comentar lo que dio de sí ayer la Diputación Permanente del Congreso, también ese viaje en el que está inmerso el presidente del Gobierno y la reacción del líder de la oposición, que ya la tenemos a lo que ha dicho y hecho en estas primeras horas que ha pasado fuera el presidente del Gobierno. Pero antes me gustaría destacar un poco para situar en la dimensión que tiene la noticia que aparece hoy en todos los diarios, no solamente, decía yo esta mañana, en el papel salmón, por la implicación que puede tener, ¿no? Hemos venido hablando mucho tiempo de la famosa OPA del grupo húngaro Magyar Wagon para hacerse con el 100% del fabricante de trenes español Talgo. Ya hace meses que se barruntaba, y además lo habían dejado entrever el propio ministro de Transportes, que mucha gracia no les hacía, pero bueno, de distintas formas fueron introduciendo la posibilidad de que pudiese haber una contraopa, que esto no llegase a buen término, había unos plazos y ayer ha sido ya cuando el Consejo de Ministros, el Gobierno ha anunciado que se vetaba esa operación, además apelando a intereses estratégicos y a la seguridad nacional. Bueno, el Ejecutivo ve riesgos insalvables, dice que por la cercanía de los empresarios, primero con el primer ministro húngaro, con Viktor Orbán, y también por los posibles lazos que puede tener con la Rusia de Putin. Es verdad que los empresarios que están en este consorcio dijeron que en su momento sí tuvieron relación con Putin y que después ya, pues ya si te he visto no me acuerdo, más o menos. Hoy en la portada del País, hay una información que hace referencia precisamente a estos nexos con Rusia, de los que alertó el propio servicio de inteligencia. Claro, ahora esto se queda así, no hay operación sobre Talgo. Los pequeños accionistas estaban muy deseosos de que esto saliera adelante y lo que se anuncia es una batalla legal larga, porque este tipo de batallas se prolongan durante mucho tiempo en los tribunales y el futuro de la compañía, pues ahora Caraballo está plagado de interrogantes, ¿no? Bueno, a ver, en política como en la vida todo se guía a la hora de elegir de obtener una preferencia por las comparaciones y por el camino mejor o peor. Y por mucho que nos pueda generar inquietud el ministro de Fomento, Óscar Puente, desde luego yo lo prefiero mil veces antes a Óscar Puente que a Víctor Orbán. Hay mucho deterioro institucional en España, de crédito de las instituciones, pero yo me creo al CNI, me creo en la profesionalidad de los funcionarios, y si el Centro Nacional de Inteligencia ha alertado sobre las implicaciones, el interés oscuro que puede tener el gobierno húngaro en adquirir Talgo, pues yo me creo la versión del gobierno y las razones del gobierno para oponerse a esa OPA. Sí, es un poco a lo que se aferraban, ¿no? También a que no solo es la compra de una compañía, sino de la tecnología, que es lo que ponía realmente en alerta al gobierno, y de hecho es lo que vemos también con los informes de inteligencia y demás, porque como lo apuntaba Miguel, las relaciones, los vínculos con Rusia no quedaron tan claros. De hecho, algunos de los empresarios fueron apartados y sancionados cuando las primeras sanciones de la Unión Europea a Rusia por la invasión de Ucrania, ¿no? Y eso es lo que siempre despertó muchas reticencias en el gobierno, y como lo ha mencionado también ya Caraballo, el ministro Óscar Puente, que ya sabemos todos que tiene una batalla abierta con Talgo por las incidencias y los trenes a Abril, siempre se mostró más partidario de defender la compañía y de optar por otras ofertas más que por esta de Talgo de los húngaros, porque le despertaba esos resquemores y esos miedos a la vinculación y a la relación que podían tener con Rusia. Pero al margen de eso, la compañía también es que ahora veremos a ver las consecuencias, porque ya de por sí está en una situación bastante delicada financiera y ahí productivamente hablando, ¿no? Porque tiene muchos retrasos. O sea, veremos a ver el impacto real que tiene en la empresa esta situación, porque el dinero les venía muy bien, hablando así en claridad, ¿no? Entonces veremos cómo queda, porque la inestabilidad accionarial que tenía era importante, ¿no?
y a ver cómo quedará la otra oferta, la de Skoda, que no es lo de los coches, pero que siempre fue como la oferta más mimada, pongámoslo así, por parte de Moncloa, y en la que sí que había algún apoyito más que con la que no contaba la oferta de los húngaros. Sí, porque estaba hablando hoy que Talgo tiene una cartera de pedidos de 4.200 millones de euros y que tiene pues muchas dificultades, ¿no?, para entregar en los plazos comprometidos, y claro, esta OPA, luego con todo lo que tiene detrás, ¿no?, y que vamos conociendo, pues podía haber venido bien, digamos, hablando estrictamente a la empresa en términos competitivos. Los otros ya pues son los que vamos descubriendo poco a poco, en este caso. Tony. Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho bien, no solo ya por los informes del Centro Nacional de Inteligencia, que bueno, ya se iban aquello filtrando las relaciones de Hungría y Rusia, y bueno, las actuaciones del señor Orbán con relación a Putin pues son más que explicativas en todo este tiempo, sino yo creo que la pregunta es, ¿nos podemos permitir el lujo de que empresas estratégicas pasen a manos extranjeras? Bueno, cometimos un error ya hace unos cuantos años con la OPA de Endesa, ¿no? Uh-huh. Que sigue siendo propietaria del Estado italiano, y hay situaciones bastante esotéricas cuando Endesa pide ayudas a la Unión Europea, Enel, la italiana, su matriz, pide ayudas a la Unión Europea, y cobran por dos lados. A ver, vamos a empezar a situarnos. El gobierno, yo creo que ha fallado en no conseguir una alternativa, en no hacer un núcleo duro o una alternativa diferente. Y eso que lo han intentado, Lo han intentado, May, exactamente. Pero fíjate que en Telefónica, después de la maniobra de los saudíes, se hizo un núcleo duro, el gobierno aumentó dinero, Criteria también se puso manos a la obra, y la situación ha quedado, digamos, más o menos controlada. Pero claro, los vínculos con Rusia además ponen en una situación bastante delicada. Pero insisto, o sea, que quede esto en manos, porque los húngaros, una parte de esos húngaros es el Estado húngaro, a través de un fondo. Hombre, pues yo prefiero que las cosas se queden como están. La compañía lo va a pasar mal. Hombre, ya hemos visto lo que ha pasado en bolsa, ¿no? Que se ha pegado un batacazo, se suspendió la cotización y luego cayó al final un 8,7. Sí, un 8,7, una cosa así. Bueno, vamos a ver hoy cómo reaccionan los mercados. Sí. No, una sola cosa, ¿no? Pero que hablamos de la noticia de hoy, que es la oposición del gobierno a la adquisición de Talgo por parte de esta empresa húngara. Pero eso no tiene nada que ver con la gestión del gobierno. Es que la gestión del gobierno, del ministro de Fomento, este verano ha sido un auténtico caos. Y la única explicación que ha dado el ministro la semana pasada en el Senado es que los trenes funcionan mejor que durante el franquismo. Oiga, deje de insultarnos. Pero, o sea, que una cosa es la gestión que está haciendo Óscar Puente del ministerio, que desde mi punto de vista es desastrosa. Óscar Puente actúa muy bien como provocador del gobierno, es el ministro provocador, el ministro jabalí del gobierno, y eso lo borda, pero como gestión, bueno, este ha sido un verano caótico, y el testimonio de miles de personas, de miles de viajeros pueden atestiguarlo. Bueno, os voy a pedir un segundito, vamos a avanzar, vamos a hablar de la gira del presidente del gobierno, esta gira express que está haciendo por África Occidental, después de una primera parada en Mauritania. Esta misma mañana va a desplazarse hasta Gambia antes de cerrar su viaje en Senegal. En estos días, bueno, el gobierno está buscando una mayor colaboración con las autoridades de estos países, sobre todo para frenar la salida de los cayucos y contener también, pues con ayudas y con acuerdos económicos, también de seguridad, la inmigración irregular. Le he pedido que nos eche una mano, sobre todo para contextualizar cuál es la realidad de todos estos países, ahí del África Occidental, a nuestro corresponsal en África, Alfonso Masoliver. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y por situarnos un poco, que te decía, en el contexto, en este primer país en el que ha pasado la noche la delegación española, que es Mauritania. La última vez que lo visitó el presidente del gobierno no fue hace mucho, fue en el mes de febrero, creo. Estuvo acompañado entonces por la presidenta de la Comisión Europea. Ahí se comprometieron en una inversión de 500 millones de euros, ¿no? Para proyectos, no solamente era para el control de las salidas de los cayucos, sino también proyectos que iban a ayudar, digamos, al desarrollo del país. ¿Ha cambiado algo la situación en Mauritania en estos 6 meses? No, la verdad es que no ha cambiado en gran medida, lo cual
se puede leer como algo positivo, ¿no? Al final Mauritania lleva gobernando el mismo partido de gobierno desde 2009, previo a un golpe de Estado en 2008 llevado a cabo por el mismo fundador de la Unión por la República, que es el partido que gobierna actualmente, y eso concede cierta estabilidad que no tenemos en otros países de la zona y que convierte a Mauritania en un socio que, bueno, con sus más y sus menos, tiene esa continuidad necesaria para que los proyectos funcionen a largo plazo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues al final la zona está muy sacudida por la crisis alimenticia y por los conflictos del Sahel, pero bueno, en cierta medida, cuando tomamos la referencia febrero del 24, la situación sigue bastante igual. Bueno, no está de más cuando hablamos de estos viajes coger el mapa, ¿no? Ver, por un lado, dónde está Mauritania, pero después ver la línea de costa, ¿no? Son más de 700 kilómetros de costa. Esto es muy difícil de controlar y además es que se ha convertido en un verdadero país de tránsito. Son vecinos de Mali. Mali lleva ya más de una década en una guerra. Hay muchos inmigrantes, muchos refugiados que vienen de este país y además las relaciones, digamos, entre estos dos países no son las mejores, ¿no? Y las más deseables. No, efectivamente. Bueno, y además un apunte. Tenemos que tener en cuenta que a Mauritania entran también muchos futuros inmigrantes desde Senegal. Al final el viaje es más corto. Ajá. De Mauritania, como decías lo del mapa, es más corto el viaje de Mauritania a las Canarias que desde Senegal. También es más caro, lógicamente, pero muchos senegaleses, muchos gambianos se suben en barcos pesqueros de sus respectivos países que van a faenar a las costas mauritanias y antes de volver al sur pues dejan ahí a sus inmigrantes, ¿no? Pero sí, efectivamente, las relaciones con Mali pues están deteriorándose últimamente. Al final Mauritania es acusada por Mali de acoger a yihadistas que tienen a sus familias en el lado mauritano de la frontera y bueno, que al final Mali como respuesta a esas acusaciones ha cruzado en determinadas ocasiones la frontera, tanto soldados de las Fuerzas Armadas malienses como efectivos rusos empotrados con ellas, y han llevado a cabo pues, asesinatos de civiles, que eso ha elevado en gran nivel las tensiones entre ambos países, ¿no? Ahí están entrenamientos militares en la frontera mauritana, ahí están misiones diplomáticas de un lado y otro que se reúnen en sus respectivas capitales buscando un punto en común, pero claro, el punto en común al final no deja de ser que Mauritania deje de acoger a estas familias o incluso a estos terroristas en los momentos en los que van a descansar, ¿no? Al final, cuando nosotros hablamos de ayuda económica de la Unión Europea, esos 500 millones que hablabas antes, en parte destinados a la seguridad mauritana, lamentablemente, a ojos de las juntas militares, a ojos de su discurso, más o menos correcto, esa ayuda de manera indirecta beneficia al terrorismo armado, ¿no? Y casa muy bien con esa propaganda de las juntas del Sahel que básicamente dice que Occidente financia el terrorismo, ¿no? Entonces, al final, eso es un tema que hay que aprender a manejar, ¿no? Bueno, estamos viendo en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a pues más de 300 inmigrantes en aguas del Atlántico, en uno de esos cayucos que estaba a 500 kilómetros al sur de Gran Canaria. La mayoría de los que iban a bordo son precisamente de Mali, ¿no? Que son prácticamente los que están saliendo en mayor número de las costas de Mauritania. La segunda escala que va a hacer el presidente del gobierno le va a llevar hoy a Gambia. Ahí va a estar visitando a un grupo de agentes de policía y guardia civil. Creo que tenemos cerca de un centenar de agentes en estos tres países. Te quería preguntar, ¿cómo es el trabajo allí de los nuestros, de la policía, de la Guardia Civil y sobre todo, cómo se ve, ¿no? la presencia de estos agentes extranjeros cuando tienen que convivir con el personal de seguridad de estos países? Pues mira, la percepción, por lo que yo he notado siempre, es positiva, no ya en la costa de África Occidental, sino en la totalidad del continente. Al final, nuestras Fuerzas Armadas, allá donde van, siempre han hecho un trabajo bastante impecable, sobre todo cuando se trata de colaborar con fuerzas de otros países. Y bueno, ellos entienden que tienen una responsabilidad como Estado, mejor o peor cumplida, y la ayuda que pueda prestar la Guardia Civil, nuestros elementos de seguridad, siempre es bien recibida, sobre todo por el trato de respeto que se comparte, ¿no? Sí que es verdad que a la hora de hablar de la utilidad,
Claro, fíjate, hablabas antes, solo Mauritania 700 kilómetros de costa, ¿no? En Banjul, en Gambia, se tienen unos 6 agentes de la Guardia Civil, ¿no? Dentro de ese centenar total. Entonces, bueno, al final es casi como poner un parche al mar, ¿no? Es insuficiente y evidentemente pues eso lo vemos en el número de llegadas, ¿no? Están muy atados a las decisiones locales, ¿no? No pueden hacer lo que quieran. No sé si os acordáis, hace unos meses que la Guardia Civil cogió un número indeterminado de inmigrantes y no tenía dónde dejarlos, si en Mauritania, si en Senegal y tal, y al final, pues claro, vuelta a España, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo es complicado, ¿no? De hecho, tú vas por la costa mauritana, etc., a veces ves a un helicóptero de la Guardia Civil pasar. Un helicóptero 700 kilómetros de costa, pues es absolutamente insuficiente, claro. Desde luego. Y luego nos queda Senegal. Senegal, que por cierto tiene un nuevo gobierno desde hace muy poquitos meses. ¿Puede cambiar algo? Porque el perfil de este presidente, que creo que es el más joven ahora del continente, es, digamos, un panafricanista de izquierdas. Igual la visión que tenemos desde aquí puede ser más contraria a la presencia internacional. Allí, desde luego, tenemos más nexos de relaciones económicas, empresariales. De hecho, creo que el ministro de Economía se va a incorporar en esa fase del viaje. Y ahí ya en Senegal funciona esto que el presidente del gobierno quería extender al resto de los países, ¿no? Estos acuerdos de migración circular, que yo no sé, vistos desde allí, si tienen, no sé, tirón. Las cifras no son muy grandes, desde luego, y no creo que sea la receta tampoco para poder acabar directamente o reconducir los flujos de inmigración irregular. Pero este tipo de medidas que está anunciando el presidente del gobierno, ¿pueden cambiar algo las cosas? Pues la verdad es que es bastante complicado. Yo cuando he hablado tanto desde el lado africano como desde el lado canario, con elementos acerca de esta migración circular, al final, punto número 1, es muy difícil que estas convocatorias lleguen a los inmigrantes en el lugar de origen, ¿no? Porque, claro, un chico que vive, Senegal es país de tránsito, ¿no? Pues en Sierra Leona o en Guinea Conakry, en una zona rural apartada, ¿cómo le va a llegar esa convocatoria, ¿no? ¿Cómo va a saber siquiera que tiene acceso a esa convocatoria, ¿no? Pero luego, además, generalmente estas convocatorias van por medio de terceras fundaciones que hacen como de intermediarias, seleccionan de una forma bastante poco aleatoria, vamos a decir, quiénes se van a beneficiar de ello. Entonces, al final, eso ya hace de barrera, porque las clases menos pudientes o aquellos que no estén en contacto con estas fundaciones intermediarias no tienen manera siquiera de conocer las plazas disponibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ya se han llevado a cabo medidas como estas y tenemos que en agosto del 24 subió un 126% con respecto al año pasado la inmigración, ¿no? Los resultados están allí. Aparte, cuando se ofrecen unas plazas para el tema de la migración circular, hace falta tener en cuenta el nivel de preparación de la gente que quiere venir, ¿no? A lo mejor lo que tú estás ofreciendo no está casando con los deseos de gloria y de fortuna y de cumplir sus sueños del inmigrante, ¿no? Porque yo muchas veces hablo con ellos y, bueno, están dispuestos a cualquier cosa, llegado el momento, pero ellos tienen una intención principal cuando salen del país de origen, ¿no? Entonces, que antes de salir tú le digas, no, vas a dedicarte a recoger fresas en Huelva, pues a lo mejor el hombre es que no le cabe la cabeza y dice, no, yo me voy por lo ilegal porque mi intención en realidad es pues otra cosa, ¿no? Lo que sea, dedicarme a la música o lo que fuera. Entonces, es buena idea en teoría, pero en la práctica hay que aplicarla con mucha concisión, así lo pienso yo. Y en muchos casos Canarias es solamente el salto, ¿no?, hacia Europa, donde tienen pensado emprender una nueva vida. Bueno, Alfonso Mas Oliver, es un placer escucharte, la verdad, y poner contexto a este viaje del presidente del gobierno. Un fuerte abrazo. Abrazo, cuidaos. Bueno, enseguida vamos a comentar los detalles de esta gira. Anoche, en esa declaración institucional que hizo el presidente del gobierno, acompañado por el presidente de Senegal, además de hablar de este modelo de la migración circular, también habló de la migración como prosperidad, ¿no? Y también lo unió un poco a la necesidad que va a tener nuestro país, incluso para sostener el futuro de las pensiones. Esta mañana el líder del Partido Popular pues ha dicho que es irresponsable este planteamiento, ha dicho básicamente que está alentando un efecto llamada en la peor crisis de inmigración irregular y acusa al presidente, bueno, pues que en vez de ir a África a combatir las mafias, pues Sánchez básicamente lo que está haciendo es promocionar España
como destino. Lo vamos a comentar en un minuto y después de esta pausa también vamos a ver el otro foco que está preocupando estos días. Vamos a estar en Ceuta y vamos a saludar al presidente de la ciudad autónoma que ya nos está esperando. Más de uno en Onda Cero. Nueve y 4, 8 y 4 en Canarias. Aquí seguimos en Más de Uno en tertulia con Mai Mariño, con Javier Caraballo y con Tony Bolaño. Digo yo que seguimos en tertulia, aunque no se da mucha oportunidad para hablar todavía, y además enseguida vamos a saludar al presidente de Ceuta, vamos a hablar con Juan Jesús Vivas, pero antes nos hemos puesto en contexto, digamos, sobre esta visita, los objetivos que tiene el gobierno y cómo lo está viendo ya la oposición. Os he dicho ya lo que ha dicho el líder del Partido Popular, bueno, calificando de irresponsable, ¿no? Y alentando prácticamente al efecto llamada. ¿Cómo lo ves, Javier? Me estaba riendo porque Alsina siempre dice que más de uno es la tertulia a la que se viene a escuchar. Y entonces, claro, esto no diré yo eso. Sí, bueno, pero lo estás haciendo. Y me parece muy bien, además, porque hay opiniones muy inteligentes. A ver, lo de la inmigración ya... ¿Cómo nos curramos la continuidad? ¿Cómo nos curramos la continuidad, Javier? No. Bueno, yo no sé yo exactamente si el comentario que acabo de hacer es bueno o malo, pero... Bueno, en fin, no lo sé. Si te escucho la semana que viene es que fue bueno el comentario. No lo estropees. Paso por encima. No, lo de inmigración. Es que a mí me desespera mucho que el debate se centre en obviedades, y esto lo está haciendo, por ejemplo, el presidente del gobierno en esta gira, ¿no? Por países. No se centra en los problemas reales. Que la cuestión no es si nos parece bien la inmigración legal o la inmigración ilegal, la rechazamos. Yo no, sinceramente, me pongo a repasar, yo no conozco a nadie, salvo fanatismo, a nadie en España que diga, a ningún grupo político, que diga que está en contra de la inmigración legal. ¿Hay alguien que lo diga esto? Pues yo ni siquiera Vox. Y en el otro lado tampoco conozco a nadie que diga que está a favor de la inmigración ilegal. Esto no lo dice nadie. Entonces, ¿por qué seguimos el debate de la inmigración? Oiga, no deje usted de decir banalidades, que ya sabemos que la inmigración no es que sea necesaria o sea innecesaria, es que es una realidad de hoy en día. Y todo esto no se puede sustentar en un debate de, es que yo pienso que la inmigración legal, no, la inmigración legal, pues evidentemente que la necesitamos, evidentemente que existe, como ha existido a lo largo de todos los tiempos. Y el problema es cómo podemos administrar el fenómeno de inmigración ilegal que no podemos gestionar devolviendo a esos inmigrantes a sus países, porque hay algunos países que admiten esa posibilidad de que tú cuando llegan los inmigrantes aquí, tú los repatrias, pero hay países, porque ni siquiera son estados fallidos, o están en guerra, o están minados por la corrupción, pues esos países no aceptan a los inmigrantes. Una vez que han llegado a tierra, ¿qué haces? Y este es el único debate. El presidente del gobierno, lo primero que tendría que haber hecho en esta historia es reunir a los presidentes de todas las comunidades autónomas, porque estamos en una alerta, en una crisis de inmigración como no se recuerda en muchos años. Y como esto es un país autonómico que tiene muchas competencias delegadas, y los presidentes autonómicos tienen que hacerse cargo de los menores inmigrantes y también de otros centros que están distribuidos por toda España, pues oiga, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con estos inmigrantes? Y yo, insisto, puede hacer muchas iras y puede muchos discursos de banalidad, pero lo que yo lamento de verdad es que nunca se entre en el fondo de los problemas. Y entrar en el fondo, os planteo esta pregunta. ¿Entrar en el fondo es hablar directamente de que este problema solo se resuelve con la chequera? Porque Italia está presumiendo ahora de haber reducido un 66% la entrada al país de inmigrantes irregulares, ¿no? Y ya sabemos los acuerdos que ha llevado, por ejemplo, con Túnez. Les ha llevado millones y millones, y sabemos los millones que también ha llevado a Albania por derivar a gran parte de esos inmigrantes que han entrado en el país. ¿Esa es la vía a la que hay que ir? ¿Solamente llegar a acuerdos a través de
millones y millones directamente para contener, hacer un tapón y que no lleguen a nuestro país y que los flujos vayan y se redireccionen hacia otro lado? A ver, yo creo que hemos tenido el gran error de la Unión Europea, no de España, Unión Europea, fue abandonar el Sahel. Uh-huh. Y al dejar el Sahel en manos de grupos islamistas, de los rusos, etcétera, etcétera, pues bueno, la guerra se ha enquistado 10 años en Mali, nos contaba nuestro compañero, bueno, pues la gente sale, intentando subsistir. Entonces, ¿hay otro método que no sea la chequera? Pues yo lo veo difícil. Fíjate, Miguel, el escaso interés de las empresas en invertir en Mauritania. Porque esa sería una fórmula, buscas empleo, etcétera, etcétera. Con lo cual solo te queda la chequera para que el Estado, y Mauritania, digamos, que, entre comillas, no es un Estado fallido, pues pueda regenerar la economía y que los emigrantes se queden allí y que se pueda buscar fórmulas de canalización. Yo creo que esto es lo que el presidente, cuando habla de la inmigración circular, que hay que dar alternativas económicas, etcétera, etcétera, pero eso es complicado, muy complicado. Yo lo que sí me pregunto es, ya que existe un CNI, ¿dónde está el servicio de inteligencia del Partido Popular? ¿En serio que el señor Feijóo solo sabe decir esta historia del efecto llamada y no sé qué, no sé cuánto? Hombre, yo creo que el Partido Popular, que es el partido de la oposición, que es el partido que puede ser alternativa de gobierno, hombre, tendría que tener un discurso más allá del eslogan fácil, mucho más allá del eslogan fácil. Y sobre todo, no jugar con la xenofobia como juega Vox y como juega el PP, con inmigración, delincuencia, etcétera, etcétera, como Dani, hemos visto que el PP en el acaba caso de romper Toledo. todo su gobierno, que acaba de romper el PP todo su gobierno. Estoy hablando del discurso, no estoy hablando de los menores. Los ha roto Vox, no el PP. Exacto, y los ha roto Vox. O sea, y fíjate, Javier, que en el tema de los menores, y ahora hablaremos con el presidente de Ceuta, o sea, a ver, la inmigración es un problema. Pero ahora tenemos una urgencia y el PP se ha puesto de espaldas a una urgencia donde el gobierno de Ceuta es del Partido Popular, en el gobierno de Canarias está participando el Partido Popular y en Baleares el flujo de pateras que ahora no van a Italia nos llegan a nuestros países. Pero que los problemas están en el gobierno, no en el PP. El PP puede ser lo que sea. Yo estoy hablando del discurso. Uno y otro, distintos sitios, ¿eh? Claro, si el señor Feijóo solo es capaz de decir esto, apague y vamos. Pero dejadme un momento un apunte. No, yo creo que la clave la daba Carballo cuando ha dicho que la cuestión de la política migratoria todos tiran de banalidades y de discursos fáciles, porque de hecho es una cuestión que se repite cíclicamente y no se le pone freno. Se suele hablar cada vez que hay una crisis de la llegada de los cayucos de 2006, la sufrió también el gobierno de Rajoy en otra medida en otro momento y ahora la está sufriendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y volvemos a las mismos comentarios y a soltar chequeras solo en África y demás. No se abordan las cuestiones. Hay distintos frentes en los que saben de esta cuestión te ponen el foco. Primero, lo del país de origen. El problema de Mali de Mauritania, que es un país de tránsito porque el conflicto está en Mali. La Unión Europea ha salido por patas de Mali. Luego, tenemos el problema también en destino, aquí en España. Luego, las políticas de convivencia, las políticas que se llevan a cabo para integrar a esas personas que llegan de una manera o de otra, pues también no se materializan de la forma en la que se debería materializar y provoca lo que provoca, los discursos que estamos viendo ahora y la situación, por ejemplo, que se está viviendo en Alemania. Pero yo creo que de eso el presidente de Ceuta creo que tiene bastante conocimiento. Y creo que en este punto le podemos saludar ya. Juan Jesús Vivas, ¿qué tal? Buenos días. Señor Vivas. ¿Me oyen? Sí, ahora perfectamente, le escuchamos perfectamente. Bueno, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? Que nos comente cuál es la situación en la ciudad autónoma ahora mismo. No sé si en estas últimas horas se ha vuelto a producir pues alguna nueva entrada, ¿no?, de inmigrantes por esa zona del Espigón del Tarajal. Estamos viviendo una situación de extrema gravedad, en particular en lo que concierne a la acogida de menores migrantes no acompañados, en donde el sistema de acogida de la ciudad está colapsado. En estos momentos no tenemos ya capacidad para acoger prácticamente a ningún menor más. Esto no significa que los que lleguen los vamos a dejar desasistidos, pero evidentemente no podrán estar acogidos en las condiciones que nos gustaría. Y por otra parte, las capacidades económicas pues están también prácticamente agotadas,
y queda todavía lo que queda de año, ¿no? En consecuencia, una situación insostenible, una situación límite, que es consecuencia fundamentalmente del incremento exponencial que las llegadas han tenido en este año de 2024. Hablando de menores migrantes, este incremento se cifra en multiplicar por 6 la cifra de llegadas de 2023. Esto, como le digo, es insostenible y esto requiere de una respuesta de Estado para, en primer lugar, apagar el fuego, atender esta emergencia, esta situación de emergencia humanitaria y al mismo tiempo también establecer las bases para una respuesta adecuada, estable, estructural a un fenómeno que es de carácter estructural. Esto se tiene que hacer desde el acuerdo y recurriendo a los principios del pacto constitucional, a la solidaridad, al sentido de Estado, a la corresponsabilidad, a la lealtad institucional. Si no es así, difícilmente podrá tener solución. Señor Vivas, ¿cuántos menores están ahora mismo bajo la tutela de la ciudad? Pues ahora mismo creo que la cifra exacta es de 503 menores acogidos por la ciudad. Empezamos el año con 140 y estamos en 503. La tasa, la ratio, si vale la expresión, es en Ceuta de 6 menores por cada 1.000 habitantes. Para que se hagan una idea de lo que esto significa, si en el conjunto de España se aplicara esta misma ratio, España tendría en estos momentos 300.000 menores migrantes no acompañados. La cifra de la que estamos hablando, la que se nos informa, es de 16.000. Esto lo digo para que ustedes entiendan y quienes nos oyen el peso de la presión que sufre Ceuta. Todo esto además en un ambiente embargado por la tristeza, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que convivimos con un drama cotidiano en forma de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes que pierden la vida tratando de llegar a Nueva Ceuta. ¿Y en qué momento se ha disparado esta situación? Hablaba usted de lo que ha cambiado en los meses desde enero hasta aquí. A lo largo de todo el año, como le decía, pero fundamentalmente en el verano y fundamentalmente en el mes de agosto. El mes de agosto ha superado la cifra de 300 menores llegados a Ceuta, 300 menores. Esto significa una media de 10 al día, pero en los últimos 15 días la media es de unos 20 al día. Claro, esto es insostenible. De ahí que el 15 de agosto hiciéramos un lanzamiento de un SOS, hiciéramos un llamamiento de auxilio y socorro al Estado. Porque, como le digo, esto es consecuencia de la vulnerabilidad de la frontera y un territorio de 20 kilómetros cuadrados, de 85.000 habitantes, extrapeninsular, sin recursos naturales, frontera terrestre de Europa en África y con el bloqueo económico por parte del país vecino, pues no está en condiciones de poder soportar esta exigencia. ¿Dónde les están alojando ahora? Porque han contado que van instalando carpas, ¿no? También. Sí, lo que tenemos fundamentalmente pues son recursos provisionales y de emergencia para ofrecer lo más necesario, que es el techo, que es la cama, la comida, el aseo, la salud y la seguridad. Y en eso pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante, hasta el punto de que todos los menores que han llegado están acogidos. El problema es que ya las capacidades están limitadas y o se produce una respuesta contundente, decidida y acorde con la exigencia por parte del Estado. Cuando hablo del Estado hablo de todos, Hablo del Gobierno de la Nación, también hablo de las comunidades autónomas, de todos, o esto no se podrá resolver. Señor Vivas, ¿cuándo fue la última vez que habló con el presidente del Gobierno? Bueno, yo la última vez que hablé con el presidente del Gobierno tuvo que ver con la crisis que vivimos en mayo de 2021, pero luego después de eso, en 2022, cuando se aperturó la frontera, también vino a Ceuta y también hablé con el presidente del Gobierno y también hablé de esto y también le he mandado el SOS al que antes me refería, también y tenía como destinatario al presidente del Gobierno y le mandé la misma carta. La misma carta, pero por lo que parece no ha hecho un acuse de recibo. Bueno, yo estoy en contacto con distintos ministerios
hablo frecuentemente con el ministro del Interior, hablo con el ministro de Exteriores, por aquello de la frontera, por aquello de la implicación, de la importancia que tiene la colaboración de Marruecos en todo este asunto, y hablo todos los días con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, y ahora en esta misma mañana he hablado con la ministra de Defensa. Es decir, que todo esto es descendiendo al detalle la petición de socorro genérico que antes he hecho. También he hablado con muchos presidentes autonómicos y quiero decirle que yo estoy confiado, sinceramente, yo estoy confiado en que nuestras instituciones Siglas al Margen funcionen. Yo estoy confiado en que no se deje abandonada a su suerte a Ceuta, y yo estoy confiado en que se afronte esto desde la perspectiva de los pilares de nuestro modelo de convivencia y de la Constitución, que también son los del acervo fundacional de la Unión Europea. Lógicamente, los asuntos que tienen que ver con la Guardia Civil no dependen de usted, depende de la delegación del gobierno. Yo sí quiero, perdone Miguel, yo sí quiero poner de manifiesto, lo he hecho otras veces, y yo sí quiero poner de manifiesto que están haciendo nacional verdaderamente admirable y ejemplar, en unas condiciones de extrema dificultad, velando por ese cometido, por otra parte imprescindible, de preservar la integridad de nuestra frontera, que es tanto como decir de nuestra integridad territorial. Decía que en las últimas horas, ha tenido contacto con varios ministros. La última fue la ministra de Defensa. Esta mañana. ¿Y qué le dice la ministra de Defensa? Bueno, la ministra de Defensa me muestra la solidaridad, la disposición del Ministerio para apoyarnos, pero todavía no hemos concretado en qué. En eso estamos, es decir, que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio para encontrar posibles soluciones y salidas a la hora de aportar esos recursos complementarios que son en estos momentos absolutamente imprescindibles para que la emergencia humanitaria que vivimos no tenga consecuencias más graves de las que ya tiene. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con el señor Feijóo? Me acaba de escribir, es decir, con el señor Feijóo también tengo un contacto permanente, y si hay algo que caracterice al señor Feijóo, su compromiso con Ceuta, su defensa de Ceuta y la consideración de que Ceuta requiere de un plus y un esfuerzo especial por parte del Estado y por parte de Europa. ¿Entiende, me lo acaba de confirmar. Nos lo acaba de decir casi en tiempo real, señor Vivas. Pero ¿entiende la posición ahora mismo que tiene el Partido Popular de no...? Bueno, yo creo que el Partido Popular no ha manifestado una posición en contra en términos irreversibles, ¿no? Si se me permite la expresión. Yo creo que está poniendo una serie de condiciones para llegar al acuerdo que deberían de ser negociadas, deberían de ser habladas. Yo sinceramente confío en el diálogo y confío que ante la magnitud del problema las dos formaciones políticas, nuestras dos formaciones políticas, se sienten a hablar y lleguen a un acuerdo. Creo que en la tarde de ayer, la prueba de la agitada que es su agenda son las llamadas que le van entrando constantemente. Es verdad que todos son de momento muestras de solidaridad, pero todo eso se tiene que plasmar en un compromiso real, ¿no? Para dar. Eso confío. Si no es así, habrá salido perjudicada Ceuta de una manera lamentable, pero habrá salido perjudicado también nuestra confianza y la credibilidad de las instituciones y la credibilidad de los principios y valores de nuestra Constitución. ¿Y hasta cuándo puede aguantar Ceuta en esta situación? Pues nosotros ya estamos al borde, es decir, nosotros estamos al borde del abismo, porque en el ámbito de lo que se refiere la acogida de menores migrantes no acompañados, se lo decía antes, ya no tenemos más capacidades de acogida en cuanto a poder atender a los menores que llegan, pero también nuestras capacidades presupuestarias están en riesgo de poder aguantar hasta final de año, en riesgo de poder aguantar los próximos meses. En consecuencia, creo que la respuesta en ese ámbito de la atención a la emergencia humanitaria tiene que ser inmediata. ¿Y Marruecos? ¿Marruecos está haciendo todo lo posible para evitar la salida desde su... En eso yo no soy la fuente más fiable, ¿no?, desde el punto de vista de poder valorar esto que me pregunta, pero sí le digo que según me informa la Delegación de Gobierno y la Guardia Civil, Marruecos está colaborando y que ahora, en los últimos días, en las últimas horas, esa colaboración se ha intensificado.
Una última pregunta quería hacerle, señor Vivas. Hacía usted referencia a lo que ocurrió hace ya 3 años, ¿no? Mayo de 2021, con aquella entrada masiva de cientos y cientos de personas. Me imagino que algo cambió también en el día a día de la ciudad autónoma y la ciudad, que es una ciudad caracterizada por la integración, ¿no? Por la convivencia entre culturas, simplemente por el lugar en el que está situada, ¿no? Esa geografía que le hace convivir pues con todas las culturas, con las religiones. ¿Se ha aprendido algo desde entonces en la ciudad? ¿Se han tomado las medidas necesarias alrededor para que esto no vuelva a suceder? Aunque en ese caso Marruecos obviamente tuvo mucho, por no decir todo, que ver. Mire, yo creo que aquel fue un momento que no se nos olvidará. Como decíamos entonces y recordamos ahora, tuvimos el alma en vilo y el corazón en un puño, y creo que sirvió fundamentalmente para poner de manifiesto que Ceuta requería de una estrategia de Estado para proteger nuestra integridad y soberanía de unos riesgos y amenazas que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla. A raíz de aquello se aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional, y a raíz de aquello debo decirle que han ocurrido cosas positivas, porque la frontera en el tránsito de personas se ha normalizado. Queda pendiente el establecimiento de la aduana comercial para que su funcionamiento sea plenamente el de una frontera exterior de la Unión Europea. Se han avanzado en la realización de determinadas inversiones críticas para el futuro de Ceuta, como es el enlace del sistema eléctrico con el de la península, y estamos orientados hacia un nuevo modelo económico más sólido, más estable, verde, azul e inteligente, en donde se están produciendo, como digo, hechos y proyectos significativamente alentadores. El camino no ha terminado. Queda este asunto de la presión migratoria, quedan otros muchos ámbitos críticos para esta encrucijada de futuro que tiene Ceuta. Pero yo estoy convencido de que vamos a salir adelante, porque no es la primera vez que Ceuta se ha visto en una situación de esta naturaleza. Y también quiero decirle, aprovechando su pregunta, que tenemos problemas, pero que Ceuta, como bien dice, no es un problema. Que Ceuta es un ejemplo de capacidad para resistir y para adaptarse a los cambios, que Ceuta es un ejemplo de convivencia entre personas de distintos credos y orígenes, personas que han hecho de la convivencia una manera de ser y de vivir, y que Ceuta es un ejemplo de amor a España. Por último, déjeme preguntarle, ya que tenemos al presidente del gobierno ahora en esos países de África Occidental, no ha incluido en su gira en este momento Marruecos, el presidente del Partido Popular está hablando de un efecto llamada en lo que está haciendo el presidente del gobierno, y dice que más o menos está promocionando España como destino, está alentando incluso a las mafias en lugar de combatirlas. ¿Usted comparte esa sensación? Mire, yo lo que creo es que el señor Feijóo está absolutamente autorizado para ejercer de manera responsable, como lo hace, la labor de oposición, y yo no me considero habilitado para cuestionar los comentarios que pueda hacer el señor Feijóo en el ejercicio como líder de la oposición. Bueno, ahí lo dejamos. El que quiera interpretar, que interprete. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. 9:27, 8:27 en Canarias. Bueno, nos ha hecho un análisis, ¿no? Un político siempre es un equilibrista. Pero Vivas es un experto. Y no le íbamos a sacar de ahí, no le íbamos a sacar porque tiene mucha mili el señor Vivas. En lo más elemental, él puede, sin entrar en los aspectos políticos, ¿no? Él tiene que decir que la situación de Ceuta, tiene que describir la urgencia que está viviendo Ceuta, el SOS que ha lanzado porque está desbordado, pero no puede hablar mal de Ceuta, y por eso va compaginando que estamos muy mal, pero que esto es una tierra de futuro y es normal, porque y además responde al esfuerzo del gobierno ceutí en salir adelante y no quedarse anclado en las dificultades. Pero a partir de todo eso, dos cosas muy rápidas. Sobre Marruecos, vamos a ver, la mayoría de los menores inmigrantes que están llegando a España son marroquíes,
y los marroquíes, los datos que tenemos, que son los que citaba Viva del Observatorio Permanente de la Inmigración, que son a 31 de diciembre del año pasado, hablan de eso, unos 17.000 menores inmigrantes en España. El 70% son marroquíes. Los menores marroquíes no tienen nada que ver, Marruecos no tiene nada que ver en su desarrollo con los países del África subsahariana. Y no es normal que el 70% de los menores inmigrantes que hay en España sean menores marroquíes, porque se podrían establecer otro tipo de colaboración con Marruecos para que esos menores, en vez de en España, estén en Marruecos. Es que cuando un menor llega a España, España asume la tutela y hasta los 18 años y tienen los mismos derechos que cualquier menor español en educación, en sanidad, exactamente los mismos. Pero en los tratados de acogimiento de menores no acompañados que tiene suscrito España, también habla de la reintegración familiar, que ese es otro de los objetivos. Y no tiene ningún sentido que el 70% de los menores inmigrantes que hay en España sean marroquíes, que la mayoría de los que han llegado a nado este verano a Ceuta, sean marroquíes, y que no haya ningún canal de entendimiento, de cooperación, para que esos menores vuelvan con su familia. Oiga, es que ese es uno de los principios de la acogida de menores inmigrantes. Bueno, hay que tener cuidado porque recuerda cuando hubo el salto masivo que luego esas devoluciones a Marruecos se hicieron de aquella manera que costaron el cargo. No se puede, claro, May, exacto, pero sí, por las cuestiones de la ley. Sí, no mal, como lo hizo Marlaska. Pero bueno, a lo que, volviendo al presidente de Ceuta, que aparte de la mili que tiene para torearnos, también es verdad que lo tiene en la gestión. Una de sus principales demandas, que es por este auge de los menores, es lo que tú apuntabas, Carballo, porque desde que pisan suelo español se les tiene que dar toda esa cobertura, y eso al final requiere una financiación, que es lo que están reclamando sobre todo los Canarias, Ceuta, también Baleares de alguna manera, e incluso Andalucía, que un poco en este asunto está todavía sin levantar mucho la voz, que cuando la levante del todo el presidente Moreno ya será otra cuestión, porque ya es una comunidad mucho más de mayor peso en lo que a población se refiere, ¿no? Entonces, la cuestión de la financiación es algo que en el gobierno constantemente están diciendo que es el momento en el que más recursos se han destinado a las comunidades autónomas, y a la vez las comunidades autónomas están diciendo que demandan ese dinero. O sea, algo falla en el final y en el destino de estas ingentes cantidades, porque hablan de 300.000 millones de euros que se ha dado para distintas materias, ¿no? Pero al final son para servicios públicos, pues ¿dónde se terminan llevando, no? Porque la inmigración al final y la acogida de estos menores también tiene su partida, ¿no? Pero yo sobre todo me quedaba con el apunte que decía de mandar el SOS a todos, al gobierno y al resto de comunidades. Es que él no se puede permitir, estar a mal con ninguna administración, claro, porque le va en ello. Y de hecho, él ha presumido muchas veces de entenderse, y de hecho ahí lo ha dejado los apuntes con Marlaska y con Álvarez, de entenderse con el gobierno, no tanto con el presidente, que al final, sino de entenderse con el gobierno en lo que es la cuestión de la relación con Marruecos. Y el aviso que le lanzaba al resto de comunidades autónomas es que se están poniendo bastante de perfil en esta cuestión, porque Vipas hablaba de un incremento de 140 menores a 503, que puede parecernos poco o mucho, porque cuando lo ha extrapolado al porcentaje, a lo que supondría para el resto de España, 300.000. Ya era una cifra bastante considerable, ¿no? Y de hecho ayer presumía el gobierno de que se acogieron a 35.000 niños ucranianos escolarizados, pues imaginamos si hablamos de 300.000. Las cifras ya nos permiten ver que la situación no es menor y que el aviso de emergencia y de necesidad de ayuda va más allá de simplemente tweets o políticas, como volvíamos al inicio, y comentarios banales, ¿no?, sobre este asunto. Tony. Yo creo que el presidente ha buscado ese equilibrio, pero ha hablado de la urgencia, donde ha apelado directamente a las comunidades autónomas, que son las que tienen que apoyar la recogida inmediata de esos menores. Ha hecho un llamamiento a la negociación de la ley de extranjería, que sigue ahí empantanada. No se ha posicionado, haya estado, digamos, en su momento más equilibrista, pero donde ha estado muy claro es en la última pregunta que le has hecho, Miguel. En el tema del efecto llamada, no le ha gustado un colín, porque la respuesta es que está en el derecho de ejercer de líder de la oposición, pero a mí no me toca decirlo. Si hubiera estado a favor, que yo recuerde, Feijóo y el presidente de Ceuta son del mismo partido.
Sí, sí. Es así. O sea, yo creo que ha sido, bastante tajante, porque este tipo de informaciones este tipo de declaraciones en este momento no le vienen bien ni a Ceuta ni a Canarias, en absoluto. Y hay plan B, a lo que os decía. Estábamos hablando de la ley de extranjería y ayer hemos vuelto a ver otra vez el rifirrafe habitual, que claro, esto cuando hay que gestionar el problema de la acogida, cuando los centros, en el caso de Ceuta, están llegando prácticamente al 500% de su capacidad, y vemos no la política, sino la politiquería, ¿no?, de la declaración diaria. A ver, la politiquería es: vamos a desplegar a la Armada para impedir que pasen los cayucos. Mi pregunta es, ¿y qué hacemos cuando lleguen los cayucos a los barcos de la Armada? ¿Los hundimos o algo? Es que esa es la medida. Vamos a ver una cosa, pero hay algunos matices ahí en eso. Hay algunos matices ahí. Es una barbaridad. Vamos a ver, Tony, vamos a ver. Cuando hay alguien que habla de la Armada o lo que está Miguel claro Tellado, es que, portavoz del PP, no el Botones del Quinto. Yo no hablo, no voy a hablar de lo que dice Miguel Tellado. No, él yo hizo digo la propuesta. Algo que ya hemos planteado aquí en otras ocasiones. Desde Mauritania y de Senegal, que son la mayoría de los cayucos que están llegando a la isla del Hierro, hay entre 1.000 y 1.500 kilómetros. Entonces, en fin, cuando estamos hablando de los cayucos que llegan, que es una barca de madera en la que se hacinan 100, 150 personas, que tiene un motor fuera borda, si tú cuentas con el peso de estas personas que van ahí, el reportaje de combustible que tienen que llevar, la comida, agua, para una travesía de 10-15 días, es que no es posible. Y hay mucha gente que lo que está diciendo es que hay naves nodrizas que cogen estos cayucos y lo transportan hasta cerca de la costa española, cerca de las Islas Canarias, y que allí dejan los cayucos. Si esto ocurre así, es que son mafias de la inmigración, y las mafias de la inmigración son organizaciones criminales y que trafican con la miseria de la gente que tiene menos. Y entonces esto ya es otra cosa. No son cayucos que vienen desde 1.500 kilómetros haciendo una travesía, que los hay y muchos de ellos naufragan, sino de la posibilidad de que haya mafias de la inmigración transportando. Vale, pues si esto es así, hay que investigarlo. Claro. Y en segundo lugar, la ley de inmigración, la reforma de la ley de extranjería, no soluciona los problemas de los que estamos hablando, soluciona otro. Pero cuando se dice hay una crisis de llegada de inmigrantes y esto es por culpa de que no se reforma la ley de extranjería, esto es por culpa de PP, es que eso no es así. Yo no he dicho eso. Y lo que no puede hacer el gobierno es termino, Tony, y el PP no quiere ni solucionar la urgencia ni el problema. Sí, pero el que tiene la urgencia es quien gobierna, y quien gobierna, si tiene una urgencia y quiere negociar con alguien, lo que tiene que hacer es eso, convocarlo, sentarse y negociar. Y el gobierno lo que quiere es simplemente que le firme la reforma. Claro. Y mientras lo de Ceuta y lo de Canarias, ¿por qué no se sienta a negociar? De la misma forma que lo hace con Esquerra, por ejemplo. La propuesta de extranjería ha negociado es con del Puigdemont PP, en el extranjero Canario, y no es capaz de sentarse. ¿Por qué no convoca? Popular. Pero ¿por qué no convoca? ¿Por qué no hablan los del Partido Popular entre ellos? Perdona, la reunión se convocó en Canarias, Javier. Tony, sí, para ti y la propuesta todo está consensuada no con el PP tiempo, Canario y el PP Ceutí. O sea, ¿cuál es el problema? Que no le interesa en absoluto al PP que eso se normalice, porque la abre otro pregunta es frente al por qué gobierno. Pedro Sánchez no llama a Feijóo y le dice vamos a sentarnos a negociar un acuerdo de la ley de extranjería. No, lo que pone es el papel en la mesa y dice firme usted aquí. Eso no es cierto. Eso no ha sido así, porque Javier, de hecho lo vivimos en la última semana de julio, cuando decayó esa propuesta. En el Congreso vimos constantemente como el presidente Clavijo, de Coalición Canaria, estaba por allí por los pasillos del Congreso, reuniéndose constantemente, tanto con la ministra Sira Rego, que pasó muy desapercibida, con el ministro Ángel Víctor Torres, con el Partido Popular, con Miguel Tellado. La cuestión es que se llevó todo a cuestiones políticas y a lo mismo que estáis, y perdonadme que os diga, cayendo vosotros, a los reproches políticos y no a la cuestión de soluciones, que es lo que sí que vemos que piden más los presidentes autonómicos, porque son los que tienen al final el problema en sus territorios, y luego desde Madrid, por ponerlo así en simplificación, de Madrid como
La política nacional, no, lo de la política nacional, vemos como gobierno, Partido Socialista y PP, lo único que se echan a la cara son sus posiciones cada uno. Yo no estoy hablando de Clavijo, estoy hablando de Clavijo. Si yo sé que Clavijo, el presidente de Canarias, pues claro que está haciendo esfuerzo. Estoy diciendo que si Pedro Sánchez ha considerado que el asunto es tan urgente como para hacer una gira... A que se llamen, los partidos también existen para negociar y han hablado el Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Popular en Canarias y en Ceuta Pedro Sánchez hace un acuerdo no con el PSOE. Capaz... ¿Por qué no? Puede llegar a otros. Pero porque se mantienen los dos en posiciones de máximos. Porque es que Génova es imposible. No quieren saber nada. Bueno, es verdad que lo que están pidiendo todas... Déjame un segundo. Es verdad que lo que están pidiendo todas las comunidades autónomas es que pongan fecha ya de una vez a la conferencia de presidentes. Que no es tan complicado eso para empezar como punto de partida si lo que todos quieren defender es el diálogo. Tengo que hacer un alto. Ya sabéis que el presidente del gobierno no va a dar explicaciones en el Congreso sobre la política migratoria porque ayer no le ha ido mal, 10 votaciones, 10 le ha salido adelante, no ha conseguido forzar el PP ninguna de las comparecencias, ni la del presidente ni la de otros 4 ministros. Ahora lo comentamos. Más de uno. Onda Cero. Las 9:48, las 8:48 en Canarias y aquí seguimos en tertulia Más de Uno con Mai Mariño, con Javier Caraballo y con Toni Bolaño. Ayer se reanudó parte solo de la actividad parlamentaria en el Congreso. Hubo diputación permanente. Se van a debatir y votar unas cuantas comparecencias que había pedido el Partido Popular, entre otras la del presidente del Gobierno, para hablar de 3 temas. Uno, que nos ocupaba ahora, el de la crisis migratoria, también las elecciones en Venezuela y la huida de Puigdemont. Y también había otras 4 peticiones de ministros para hablar de estos temas y de otros cuantos también. De exteriores para hablar de Venezuela. También había interés en que María Jesús Montero, que de nuevo ha vuelto a desaparecer, vaya verano lleva hoy la vicepresidenta, para que hablase de la financiación singular en Cataluña, el ministro Puente, Ana Redondo. Bueno, pues nada, que de 10 peticiones que había, 0 patatero, porque la aritmética es la que es, en concreto en la Diputación Permanente, porque Junts, en este caso, sí que ha votado con el Partido Popular y con Vox, en concreto en 2 asuntos, ¿no? En la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de inmigración y también tenía interés, entra dentro del juego político, en que la ministra de Hacienda explicará hasta dónde llega el alcance, ¿no?, de ese acuerdo de financiación singular y no ha salido, se ha quedado, digamos que por la mínima, incluso ha habido empate, triple empate, y en este caso pues ha decaído y no ha habido comparecencias. El gobierno está débil en cuanto a mayorías parlamentarias, pero ha empezado el curso político salvando un match point. Un primer match point, desde luego, sí. Sí, y perdiéndolo el Partido Popular en este caso. Y quizás algunos apuntaban ayer en el Congreso que no tanto que por un lado el gobierno lo salvara, porque se vio como todavía tenía el apoyo de los socios, sino porque de hecho en algunos socios se les escucharon críticas al gobierno sobre su actuación migratoria y demás, sino también cómo el Partido Popular lo perdió. Y ahí algunos te ponían el foco en Miguel Tellado, como en su labor de portavoz, que no es solo decir y hablar a los medios de comunicación y hablar, sino también tiene una labor de negociación interna con el resto de partidos, no, digamos, como que no la hizo en tiempo y forma y apuró demasiado, y al final, en un momento en el que vemos que PP y PNV, como contamos en el Periódico de España, no están en sus mejores momentos de relaciones, pues también estuvo en el fondo de que el Partido Popular, de que el PNV no apoyara ninguna de las iniciativas del Partido Popular para que rindiera cuentas el gobierno, y por lo tanto al final salvó el Ejecutivo todas las votaciones, ¿no? Ya vemos ahí como que si el Partido Popular quiere hacer algo y ser una verdadera oposición y quiere aspirar a ser una alternativa y poder hacer algo de manera que desbanque al Partido Socialista, Pedro Sánchez, del gobierno, tiene que contar con el PNV y no le vemos que esté en esa jugada. Y Junts, por su parte, lo que sigue es lanzando sus avisos al gobierno de si quieres algo, tienes que contar conmigo, ¿no? Porque en este caso la aritmética de la Diputación Permanente le permitió votar en contra y al gobierno salvar, pero los presupuestos no hay. Y ahí ya cada vez más el gobierno empieza a allanar el camino, y ahora os dejo de la prórroga presupuestaria otra vez, porque recordamos que ya estamos en prórroga
y que fue tan criticada cuando estaba Mariano Rajoy al frente del gobierno, y que parece que por el momento esa estabilidad que siempre han presumido pues se va, digamos, disfrazando un poco más de inestabilidad. Tony. Que la señora Montero no diga según qué cosas casi se agradece, ¿no? En política hay dos principios. Nunca dejes la puerta entreabierta. O la abres o la cierras. Y la segunda, siempre hay que decir menos de lo necesario, porque las estrategias se aplican y no se explican. Y bueno, cada vez que habla sube el pan. Con lo cual, mejor. Bueno, Junts está jugando... ¿Mejor para quién? ¿Mejor para quién, Tony? Para nosotros, para los ciudadanos, y luego para el propio gobierno, porque no mete la pata. Porque, hombre, la vicepresidenta primera del gobierno, la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, la ministra de Hacienda, no puede hacer declaraciones de bar hablando sobre el pacto PSC-Esquerra. No podemos hacer los tertulianos, fíjate tú. Pero, insisto, vicepresidenta, vicesecretaria general y ministra de Hacienda, hombre, un poquito más de por favor. Lo siento, pero esas, si se puede molestar, pero es como lo pienso. Y luego el tema de Junts. Bueno, les interesa ahora hacer ruido, porque aquí tenemos un lío de congresos en estos días, que no sabemos cómo acabará el de Esquerra, tampoco sabemos qué pasará en Junts. Bueno, de los comunes no hacen ni congreso, están en un letargo que no se sabe nunca dónde acabarán. Los comunes, que siguen siendo de Sumar, aunque no lo parezca. Y bueno, veremos. Pero, por ejemplo, el mundo empresarial, que a mí es lo que no me cuadra en este Sudoku, de todo el ruido que hace Junts, pero el mensaje que traslada Junts al mundo empresarial catalán, que están todos muy tranquilos, no, este año va a haber presupuestos. Yo, sinceramente, no lo acabo de ver, pero este es el mensaje que está encima de la mesa. Veremos lo que nos depara estos movimientos. Pero ayer también una cosa curiosa. Estaba la señora Marta Madrenas, exalcaldesa de Girona, en el Congreso de los Diputados, dando la posición de Junts, y muy ufana se preparó la señora Míriam Nogueras desde su pueblo, desde Cardedeu, a hacer declaraciones para, digamos, opacarla, ¿no? O sea que también lo digo como dato de que en Junts también cuecen habas. Desde luego. Caraballo, brevemente. A ver, yo es que le concedo una gravedad distinta al hecho de que el gobierno simplemente se niegue a dar explicaciones de todo. Y de lo que estamos hablando son de asuntos como el que hemos abordado anteriormente, de la inmigración, que no va al Congreso a decir qué está pasando, el del concierto económico con Cataluña y el de Zapatero en Venezuela. Es que el propio ministro de Exteriores ha reconocido que Zapatero que el gobierno está en permanente contacto con Zapatero. Se supone que Zapatero estará negociando, y si está en contacto con el gobierno de España, al menos en la Comisión de Secretos Oficiales, que se explique el gobierno. Pero esto del gobierno de no dar explicaciones por sistema, yo le concedo una gravedad distinta. En el Congreso le concedo una gravedad distinta a May, una gravedad distinta. Y en cuanto al concierto económico, estamos exactamente igual que el año pasado con la amnistía. El único mensaje del Partido Socialista y del Gobierno es: todo es falso, es mentira, no hay nada de eso. Hasta el 6 de octubre del año pasado no pronunció el presidente Pedro Sánchez por primera vez la palabra amnistía.